Bueno, recuerden estar chequeando la programación de la clase, ¿verdad? Porque por lo de las fechas de evaluación es muy importante que tengan presente eso de las fechas. La programación, que es esta que les estoy mostrando, no sé si la pueden ver, está en el campus, ¿verdad? Para que ustedes la descarguen. Hay que ir chequeando semana por semana, ¿verdad? Las actividades. Por ejemplo, la semana pasada no hubieron actividades en el campus. Esta semana tampoco. Ya la tercera semana sí. O sea, la otra semana. Vamos a ver no, vamos a ver, ¿en qué semana estamos ahorita? Vamos a ver, 30 de mayo. Ahorita estamos en la semana del 23 al 27 de mayo, ¿verdad? Entonces, el lunes 6 de junio hay una prueba conceptual que es en línea, ¿verdad? Es en línea. Es sobre corrientes eléctricas, el capítulo 12. Es el lunes 6, para que lo tengan presente, ¿verdad? O sea, todavía nos queda la otra semana de clases todavía, ¿verdad? Esta sería la tercera semana, ¿verdad? Bien, el primer examen es virtual, ¿verdad? Está para el viernes 24 de junio, capítulo 12, 13, 14. 24 de junio, ahora todavía tenemos chance, ¿verdad? Para abarcar todo ese contenido. Bueno, entonces vamos a continuar. En la clase de ayer estudiamos lo que es la fuerza electromotriz, ¿verdad? La FEM, que no es una fuerza, ¿verdad? No es una fuerza propiamente dicha, es un voltaje, ¿verdad? Solo que se le llama fuerza ahí por cuestiones históricas, ¿verdad? Son errores que se cometen, ¿verdad? Cuando se le pone nombre a las cosas. Se le llama fuerza electromotriz, pero no es fuerza, es un voltaje, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones, jóvenes, que, bueno, repasando un poco, son las ecuaciones que aprendieron en 321, ¿verdad? Que el campo electrostático es conservativo, el rotor es cero y la integral de línea es cero cuando la línea es cerrada. Pero en 415 eso no se cumple, eso no es cierto. Cuando la trayectoria es cerrada, el campo eléctrico no es cero, porque el campo aquí no es conservativo, es no conservativo. Por eso le ponemos un subíndice NC, es no conservativo. Entonces ese campo no conservativo, jóvenes, es el campo que establecen lo que son las baterías, las fuentes de FEM. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar hoy a lo que es, bueno, por aquí me quedé ayer, ¿verdad? Por aquí nos quedamos. Llegamos a la ecuación de Laplace. Esta ecuación también creo que se menciona, ¿verdad? Entre 21, la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Bueno, entonces el día de hoy nos vamos a ocupar sobre lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es algo básico, pero la conocen creo que en la versión popular, ¿verdad? De la ley de Ohm, porque tiene dos versiones, ¿verdad? La ley de Ohm. Entonces, vamos a estudiar esas dos formas de expresar la ley de Ohm. Una es la forma microscópica y otra es la forma macroscópica. La primera, que es la forma microscópica, es la que estudiamos ayer, ¿verdad? La que vimos ayer. Es una relación funcional entre J y E. ¿Quién es J? La densidad de corriente libre y el E, el campo eléctrico. Y esa constante de proporcionalidad es la conductividad eléctrica, que me indica qué tan buen conductor es un material. Entonces, esta es la ley de Ohm en la versión microscópica, que digamos es la más poderosa, ¿verdad? Porque de aquí derivamos la versión macro también. Entonces, la forma macroscópica de la ley de Ohm la obtenemos a partir de esta. Ese resultado lo vamos a derivar el día de hoy, entonces vamos a ver. Para eso, vamos a utilizar un cilindro, un material cilíndrico de sección circular A y de longitud L. En ese conductor cilíndrico vamos a establecer un campo eléctrico, jóvenes. ¿Qué sucede cuando en un conductor se establece un campo eléctrico? Pues las cargas se mueven porque sienten fuerza, ¿verdad? Cuando una carga siente un campo, siente una fuerza. Estamos, entonces las cargas por ese campo se empiezan a mover. Por eso se establece una corriente eléctrica, ¿no? Pero para establecer ese campo eléctrico, jóvenes, ¿qué se necesita? Establecer una diferencia potencial. O sea, conectar este cable
a una batería para que se establezca una diferencia potencial y empiece a circular la corriente. Entonces, como pueden ver, el campo eléctrico, o mejor dicho, la corriente y la densidad, tienen que apuntar en la dirección del campo eléctrico. Eso siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la corriente que estamos utilizando es la corriente convencional. Son cargas positivas las que me producen esa corriente, jóvenes. Y la carga positiva siempre se va a mover en la dirección del campo eléctrico. Espero que eso lo tengan claro, ¿verdad? Porque eso es algo básico. Bien, o sea, la carga positiva se va a mover del potencial más alto al más bajo. Así de simple. Entonces, muchachos, vamos a ver. Lo que queremos hacer es obtener una expresión para la ley de Ohm. Para ello, vamos a ver, tenemos una diferencia de potencial entre los extremos de ese cilindro, ¿verdad? Esa diferencia de potencial la podemos escribir así como aprendimos en 321, como la integral de línea del campo eléctrico. Pero esta línea no es cerrada. Entonces, aquí estamos tomando la diferencia de potencial, la magnitud, el valor absoluto, ¿verdad? Porque eso es lo que necesito. Entonces, aquí hacemos una suposición. Vamos a suponer que el campo eléctrico es constante en ese alambre, en el interior de ese circuito. De manera que el campo podría salir de la integral. Y lo que se integraría sería únicamente el desplazamiento. De manera que eso sería el campo por un desplazamiento que es L. ¿De acuerdo? Nos queda esto. Ahora, el campo eléctrico, como es constante, jóvenes, bueno, ya tenemos el resultado. Despejamos para el campo eléctrico para obtener el campo en función de la diferencia de potencial dividido entre la longitud de ese cilindro. Y como la definición de la densidad de corriente es corriente entre áreas, jóvenes, vamos a ver. Esta es la ley de Ohm. Densidad de corriente libre es igual a conductividad por campo. Y la densidad de corriente se define como corriente entre áreas. Entonces, yo puedo sacar provecho de estas dos, miren, de estas dos expresiones para J. Puedo sacarle provecho y las puedo igualar. El lado derecho, vamos a ver, el lado derecho de estas dos expresiones tiene que ser igual. Entonces igualamos I sobre A, lo igualamos a phi por E. Y como el campo eléctrico es esto, miren, entonces lo sustituyo acá. Me queda entonces I entre A igual a la conductividad por la diferencia potencial entre L. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Despejo para la corriente. Despejamos para la corriente y me queda esto que ven aquí. Luego, aquí hacemos una pequeña, bueno, reacomodación de términos, ¿verdad? En el denominador ponemos L entre sigma por A. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que es una manera diferente de escribirlo. Más conveniente. Entonces ya con esto, jóvenes, tenemos casi todo. Ahora, este denominador que tenemos aquí, L entre conductividad por A, es a lo que llamamos resistencia eléctrica. Es una cantidad macroscópica. R es la resistencia eléctrica y tiene unidades de ohmios. Entonces, la corriente eléctrica sería la diferencia de potencial sobre R. Y si despejo para la diferencia de potencial, obtengo la famosa ley de Ohm, ¿verdad? Así es como se conoce. Como la diferencia de potencial o voltaje igual a corriente por resistencia. Aquí también, en lugar de la diferencia de potencial, podemos escribir la FEN. La FEN. Porque la FEN, recuerden que la FEN es una diferencia de potencial, es un voltaje. ¿Estamos? Bien. Entonces, ese resultado fue el resultado que descubrió Ohm, ¿verdad? Ahora, la resistencia, jóvenes, recuerden que la resistencia eléctrica es una propiedad geométrica porque depende de cantidades que son geométricas, L y A. ¿Qué son L y A? Son las dimensiones del cilindro, el área transversal y la longitud del cilindro. Son las dimensiones.
Entonces la resistencia va a depender de la forma, de la geometría que tiene el conductor. R es una propiedad macroscópica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre R vamos a ver, definimos una, además de la resistencia, jóvenes, tenemos una resistividad. La resistividad eléctrica se define como el recíproco de la conductividad eléctrica. Recuerden, jóvenes, que la conductividad depende de la constitución del material. Y la resistividad, que es ρ, no lo confundan con la densidad de carga. Es 1 sobre la conductividad. Aquí en el libro de Wagner, para no confundir esta ρ con la densidad de carga, lo que hacen es que a la densidad de carga le colocan un subíndice CH. CH es las iniciales, ¿verdad?, de la palabra en inglés de carga. Entonces, cuando hablemos de densidad de carga, le vamos a poner una CH para no confundirlo con resistividad. Bueno, entonces, jóvenes, la resistividad y la resistencia son muy diferentes. La resistividad es una propiedad microscópica porque depende de la constitución química del material. Estamos, mientras que la resistencia depende de la geometría, de la forma. La resistividad tiene unidad de ohmio por metro. ¿Estamos, jóvenes? Hay que tener cuidado en eso porque fíjense, la conductividad que es sigma, digamos que es el principal referente, ¿verdad? A la hora de hablar de qué tan bueno es un material para conducir la electricidad. Es el principal referente. Ya la resistividad no tanto, porque la resistividad es el inverso de la conductividad, ¿verdad? Por cuestiones de unidades, ¿verdad? No va a quedar, digamos, no es tan apropiada, ¿verdad? Es mucho mejor emplear lo que es la conductividad a la hora de dar un indicativo de qué tan buen conductor es un material, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra conclusión, ¿verdad? En los cálculos es la resistencia es una propiedad geométrica, es la, la resistividad por L entre lo que es lo que es el área transversal del material. Fíjense bien, jóvenes, aquí tengo resistencia, miren. Miren las dos expresiones. La única diferencia es que en la expresión de arriba tenemos en términos de la conductividad y en la de abajo en términos de la resistividad. Ambas formas son igualmente utilizadas, ¿verdad? Bien, recuerden, jóvenes, que los conductores eléctricos, que son los metales, que son buenos conductores, van a tener valores bien altos de conductividad. Entre más alto sea el valor de la conductividad eléctrica, mejor conductor es el material. Y entre más bajo, va a ser mal conductor, va a ser un aislante. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, con la ley de Ohm, así como ya la tenemos expresada, ¿verdad? La diferencia, bueno, siempre es positivo esto, la diferencia de potencial igual a corriente por resistencia. Aquí tenemos un gráfico de corriente versus voltaje. Si yo despejo para la corriente, jóvenes, obtengo esto. Si despejo para la corriente. Aquí estamos graficando corriente contra voltaje, tomando la resistencia como una constante. La pendiente sería, jóvenes, esto es como graficar Y igual a M por X, ¿verdad? Donde M es la pendiente. Aquí el gráfico sería I, 1 sobre R sería la pendiente M, y la diferencia de potencial sería el eje X. Entonces, esta es una ecuación lineal, por eso ven que esta es una línea, donde la pendiente es 1 sobre R. Estamos. Este gráfico es para un material óhmico, jóvenes. Recuerden que los materiales óhmicos van a obedecer esta ecuación, en donde la relación entre I y la diferencia de potencial es una relación lineal. En cambio, digamos, materiales no óhmicos que no cumplen la ley de Ohm, no vamos a tener una línea recta, vamos a tener algo así. Estamos, pero nosotros vamos a trabajar con materiales óhmicos, ¿verdad? Que satisfacen lo que es la ley de Ohm. Bueno,
Vamos a hablar un poco sobre lo que son los conductores, muchachos. Vamos a ver. Los buenos conductores de la electricidad se caracterizan porque tienen valores altos de conductividad eléctrica. Cuando esa conductividad tiende a infinito, pues el conductor se vuelve perfecto. Y para los aislantes, la conductividad tiende a cero. Acuérdense que la resistividad es el inverso de la conductividad. O sea que cuando un conductor es bueno, va a tener valores altos de conductividad, pero valores pequeños de resistividad. Y cuando tiende a infinito la conductividad, ρ va a tender a cero. O sea que para un buen conductor, ρ va a tender a cero. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora que ya sabemos sobre conductores óhmicos, ya tenemos la ley de Ohm, entonces vamos a obtener ahora lo que es una relación entre resistencia y capacitancia. Esto ya lo estudiamos entre 21, ¿verdad? Lo que es capacitancia. La resistencia eléctrica, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? Es algo que se opone al flujo de carga, ¿verdad? La corriente. Entonces hay una relación entre estas dos cantidades, resistencia y capacitancia. La capacitancia, recuerden que me da una medida de la capacidad para almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿verdad? Eso es lo que hacen los capacitores, almacenar energía. Entonces, hay dos maneras en que yo puedo utilizar un conductor, como capacitor o como resistencia. ¿De acuerdo? Como capacitor o como resistencia. Entonces veamos. El primer caso. Vamos a utilizar un conductor eléctrico como capacitor. Acordémonos de la definición de capacitancia. Para formar un capacitor necesito dos conductores de igual magnitud pero diferente carga. Pongámosle así, el conductor 1, conductor 2. Este tiene una carga más Q. Este tiene que tener una carga menos Q. Las cargas tienen que ser de igual magnitud y signo opuesto para que esto sea un conductor. Entonces aquí tenemos, jóvenes, este capacitor, miren. Tenemos carga menos Q, carga más Q. Ese capacitor establece un campo eléctrico que apunta de la placa positiva a la placa negativa. Pero como esto, jóvenes, es un conductor, aquí en el interior de este capacitor hay un conductor. Entonces este conductor eléctrico tiene una permitividad. Recuerden que esa es la permitividad. Cuando se le pone sub cero estamos en el vacío, pero como aquí no estamos en el vacío, estamos en un conductor. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con esto? Queremos establecer, como ya lo vieron, una relación funcional, ¿verdad? Bueno, una relación entre capacitancia y resistencia. Vamos a hacer los siguientes cálculos. Con lo que aprendimos de 321, que la diferencia de potencial entre un capacitor es la integral de camino del campo eléctrico de la terminal positiva a la terminal negativa del capacitor. A la placa, de la placa positiva a la placa negativa. Entonces, como la carga, jóvenes, la carga que tiene ese capacitor está almacenada en la superficie. Recuerden que ese es un conductor. Y la carga en los conductores se almacena en la superficie. Entonces tenemos carga superficial. Aquí estamos usando la definición de densidad superficial, que es carga entre superficie. Expresando esto como una ecuación diferencial sería d de Q entre d de A. Despejo para d de Q y lo integramos y me queda esto. La densidad de carga libre, jóvenes. Por eso lleva, no confundan. Esta no es conductividad, esto es densidad de carga libre. Entonces, esa densidad de carga libre, jóvenes, vamos a ver. No sé si recuerdan. Bueno, estas son ecuaciones de 321, ¿verdad? Esa densidad de carga libre la podemos expresar como la permitividad del material por el campo eléctrico. Eso lo estudiamos en 321. Bien, entonces,
Si esta permitividad es constante, la podemos sacar de la integral. Vamos a asumir que es constante. Y me queda la integral del campo eléctrico en una superficie. Entonces, jóvenes, de la definición de capacitancia, que es carga entre la diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial se pone entre valor absoluto porque la capacitancia siempre es positiva. Siempre se define positiva. Bueno, entonces, al dividir la carga entre la diferencia de potencial, obtengo esto, miren. ¿Quién es la carga? Es esto, ¿eh? ¿Quién es la diferencia de potencial? Esto. Entonces, carga entre diferencia de potencial, tengo dos integrales. En el numerador, una integral de superficie del campo eléctrico y en el denominador, la integral de línea del campo eléctrico de la placa positiva a la placa negativa. Esto sería la capacitancia, cuando un conductor es utilizado como capacitor. Ahora bien, queremos relacionar esto, ¿verdad?, con lo que es la resistencia. Vamos a ver entonces, ahora, bueno, hay que tener presente este cálculo porque lo vamos a volver a utilizar. Capacitancia se define así, en términos del campo eléctrico, ¿verdad?, de estas integrales. Ahora veamos qué sucede cuando el conductor se utiliza como una resistencia. Aquí, como estamos hablando de la resistencia, tenemos que tomar en consideración lo que es la conductividad, ¿verdad? ¿Qué tan buen conductor es este material que estamos utilizando? ¿Estamos? Entonces, jóvenes, acá este conductor tiene una conductividad que por el momento ahora estamos generalizando y se establece siempre un campo eléctrico. Establecemos un campo eléctrico entre las placas de este conductor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que utilizar lo que es la ley de Ohm, porque a partir de la ley de Ohm yo voy a encontrar lo que es la resistencia eléctrica. Entonces, en ese conductor se va a establecer una corriente, jóvenes. Se va a establecer una corriente que va a ir de una placa a otra. O sea, la corriente, cuando ese conductor se utiliza como resistencia, a través de ese conductor va a fluir una corriente, pero va a tener resistencia. Entonces, la corriente eléctrica se establece así, como la integral de superficie de la densidad de corriente libre. Tiene que ser densidad de corriente libre porque estamos hablando de conductores, jóvenes. Entonces, utilizo ley de Ohm en forma microscópica. Sustituyo J aquí en la integral y me queda esto. ¿Me? Conductividad, no confundan, esto es conductividad, no es densidad superficial de carga. Conductividad por campo eléctrico. Si el material es homogéneo, IHL, entonces la conductividad sale de la integral y me queda la integral de superficie del campo. Ahora, ley de Ohm. Tenemos la ley de Ohm. Despejo para, vamos a ver, o no es un despeje. En realidad vamos a expresar esta ley de Ohm de una manera apropiada en este caso. Vamos a hacer lo siguiente, a escribir el inverso de la resistencia. Así de esta forma. Y sería corriente entre la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? O sea, es despejar para 1 sobre R de la ley de Ohm. Entonces, 1 sobre R es corriente entre la diferencia de potencial. ¿Quién es la corriente? Es esta integral, mire, la sustituyo. ¿Quién es la diferencia de potencial? Pues es lo que aprendimos entre 21. La diferencia de potencial es esto, se sustituye y me queda, miren, el lado derecho, estas dos integrales. Es algo muy similar al resultado anterior. No sé si todo esto queda claro, jóvenes, o tienen alguna pregunta. Vámonos atrás, el resultado anterior. Fíjense este resultado para la capacitancia. La capacitancia queda en función de dos integrales de campo eléctrico, una de superficie y una de línea. Y la resistencia, 1 sobre resistencia, me queda en función también de dos integrales de campo eléctrico, una de superficie y una de línea. Entonces, vamos a ver, fíjense que los lados derechos, el lado derecho
de esta ecuación es casi idéntico al lado derecho de la ecuación anterior. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta está multiplicada por la permitividad y la otra está multiplicada por la conductividad. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Despejamos para las integrales, para la razón de estas integrales, ¿verdad? O sea, me conviene dejar solo esta parte y pasar a dividir acá la permitividad y hacer lo mismo en la otra ecuación. Dejar solo estos dos términos y pasar a dividir acá la conductividad y luego igualar 1 por conductividad por R, igualarlo a capacitancia entre conductividad, la permitividad, quiero decir. Entonces aquí ya tendría una relación entre capacitancia y resistencia. En realidad no se acostumbra a escribir así, ¿verdad? Lo podríamos escribir de varias maneras. Por ejemplo, yo puedo pasar a multiplicar acá lo que es la resistencia por la capacitancia, o sea, hacer esto. Y me quedaría así. Y aquí yo puedo despejar ya sea para R o para C. Se supone que para el material, para el conductor, joven, recuerden que estas cantidades son para el conductor. Esta es la permitividad del conductor, esta es la conductividad del conductor, que son cantidades que se tienen que conocer. Entonces, si usted conoce la resistencia de ese conductor, usted puede despejar para C. Y si conoce la capacitancia, puede despejar para R. En el fondo, eso es lo que se pretende hacer. Entonces, vamos a terminar el cálculo. Aquí tenemos 1 sobre R. Entonces, lo que les acabo de mencionar, miren, dejamos el lado derecho de cada ecuación expresado así, porque los lados derechos son idénticos, miren. En el numerador, la integral de superficie del campo eléctrico y en el denominador, la integral de línea del campo eléctrico. Entonces, los lados izquierdos se igualan, que es justamente lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Los lados izquierdos los igualamos. Y de ahí es donde se obtiene la relación entre capacitancia y resistencia. No sé si está clara la idea. Entonces, miren, igualando los lados izquierdos de las dos ecuaciones, yo puedo hacer esto. R por C igual a la permitividad entre la conductividad. Esta es la relación entre resistencia y capacitancia para un conductor un conductor IHL, ¿verdad? En este caso. Entonces, jóvenes, podemos medir C indirectamente, ya que es más fácil medir R. Esa sería una conclusión importante de este resultado. Es más fácil medir resistencia que capacitancia. Entonces, la idea es, conociendo la permitividad, conociendo la conductividad y conociendo R, usted puede obtener la capacitancia de una manera bastante sencilla. Simplemente despejando para esto. Y con el voltímetro usted mide R, ¿verdad? Y despeja para C. Bueno, ese era el cálculo, ¿verdad? Que teníamos que realizar. No sé si hay preguntas. Bien, estamos trabajando con conductores IHL, ¿verdad? Estamos tomando la conductividad y la permitividad como constantes. Eso lo hicimos en las integrales, fíjense bien. Cuando se saca la conductividad y cuando sacamos también la permitividad de las integrales, es porque estamos asumiendo que el conductor es IHL. Bueno, entonces, no hay preguntas, jóvenes. Disculpe, hay una relación entre la permitividad y la conductividad, que no sea esta. ¿Entre la qué? Permitividad y conductividad. ¿Sí? ¿Sí? No, fíjese, no. Creo que esta es la única. No recuerdo muy bien, tendría que revisar, pero ahorita no recuerdo si hay otra relación entre estas dos cantidades. No, listo. No recuerdo, tendría que revisar.
Básico. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bien, jóvenes. El capítulo 2 es largo, ¿verdad? La teoría, bastante largo. Todavía la otra semana vamos a estar en este capítulo. Vamos a, antes de finalizar la clase, por lo menos voy a tratar de avanzar un poco en esto. En la parte de la energía, tenemos que hablar también sobre el tema de la energía, ¿verdad? Por eso tenemos que tocar lo que es la potencia. Entonces, como estamos interesados, ¿verdad?, en lo que son los conductores IHL en este caso, vamos a ver. Solo se puede mantener una corriente constante en un conductor, jóvenes, si el sistema está recibiendo alimentación constante de energía, o sea, tenemos una FEN, una fuente de FEN. En una situación estacionaria, la energía eléctrica que entra al sistema debe ser transformada en otra forma de energía, por ejemplo, calor en el conductor, ¿verdad? Bueno, eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Porque la mayoría creo que son de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer nosotros aquí es una conversión de energía, ¿verdad? De una forma a otra, energía eléctrica en mecánica o viceversa. Entonces, el trabajo que se realiza por el campo eléctrico sobre una carga lo podemos expresar de esta manera. Trabajo igual a menos Q por delta phi. Esta ecuación es de 321 también. Esta ecuación ustedes la vieron en 321. El trabajo se puede escribir como menos Q por delta phi, donde delta phi es la diferencia potencial. Se supone que la carga se va a mover y el campo eléctrico va a realizar trabajo. Entonces, en lugar de la carga, vamos a poner un diferencial de carga. Bueno, la razón a la que se realiza trabajo eléctrico, jóvenes, que es potencia, esto es potencia, trabajo entre tiempo. Ajá, la razón a la que se realiza trabajo eléctrico en el sistema va a ser esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que hicimos fue, tomamos esta ecuación y dividimos ambos lados entre delta T. Dividimos ambos lados entre delta T. En el lado izquierdo tenemos potencia y en el derecho me queda corriente. Esto es corriente. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a la corriente por la diferencia de potencial. ¿Estamos? O sea, vamos a tener algo así. Esta razón de transformación de energía en el tiempo, cambio de energía en el tiempo es igual a menos I por delta phi. Razón de conversión de energía en calor, o sea, sería la energía disipada, ¿verdad? La energía que se disipa en un resistor o en un conductor. Entonces, bueno, en la mayoría de literatura, en la mayoría de libros, ¿verdad? Se acostumbra a escribir esta relación así, potencia igual a corriente por diferencia potencial. Tomarlo como positivo, porque la potencia, jóvenes, es una cantidad que siempre se toma positiva, como la capacitancia. Siempre se toma positiva. Esto está correcto, ¿verdad? Porque aquí el signo me estaría indicando si la energía, si esta razón está disminuyendo o está aumentando. Pero la forma correcta de escribirlo es así. Potencia igual a corriente por diferencia potencial. Entonces, esto se interpretaría como la rapidez con que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae de este. Bien, entonces, la potencia de entrada en una resistencia, jóvenes, la vamos a calcular de la siguiente forma. Si asumimos que tenemos un elemento de circuito, si el elemento de circuito es un resistor y podemos emplear la ley de Ohm, entonces yo puedo sustituir acá la diferencia de potencial por corriente por resistencia y me quedaría la corriente al cuadrado por resistencia. De manera que tenemos una relación importante. Potencia igual a corriente al cuadrado por R. Esto es válido, ¿verdad? En lo que son los resistores. ¿Estamos? Bien. Entonces, también se podría expresar de otra forma, con ayuda de la ley de Ohm. Tenemos la ecuación original, la básica, que es esta. Potencia igual a I por delta phi. Con ayuda de la ley de Ohm, sustituyo aquí I. Recuerden que, vamos a ver, diferencia de potencial igual a corriente por resistencia, ¿no? Sustituimos la corriente como la diferencia de potencial entre R.
Sustituyo esta corriente aquí. Me queda la diferencia potencial al cuadrado entre R. O sea que las dos maneras son buenas, son correctas para expresar la potencia disipada en lo que es una resistencia. ¿Estamos? La energía que se disipa en una resistencia. Esta es. ¿De acuerdo? Estos dos resultados aplican para resistencia, ¿verdad? Ya, este resultado, digamos, este resultado es general. Este resultado no solo es para resistencias, también es para cualquier material. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, jóvenes, bueno, para tener una idea, ¿verdad? Esto es algo bastante básico en un circuito. Ustedes saben de que tenemos, ¿verdad? La fuente de FEN, la fuente de FEN. Entonces, la corriente eléctrica que circula por el alambre, el circuito, esa corriente eléctrica entrega energía a este resistor, ¿verdad? Del filamento, a este resistor del foquito. Entonces la energía eléctrica se convierte en otra forma que sería luz y calor. Tenemos luz y calor. Esa energía eléctrica se estaría transformando continuamente en otra forma. Entonces aquí tenemos que podemos decirlo de otra manera, ahora la potencia disipada en este elemento del circuito, que es un resistor. Bien, si no hay preguntas, pues vamos a seguir. Ya antes de finalizar, pues vamos a obtener otra cantidad. Vamos a obtener lo que es la razón de producción de calor por unidad de volumen, que es esta cantidad que ven aquí. Miren, es una W así cursiva, ¿verdad? Bien, esa es la producción de calor por unidad de volumen. Vamos a usar como modelo el que hemos estado utilizando, ¿verdad? Un cilindro de área transversal A y longitud L, con una diferencia de potencial entre sus extremos de delta phi. La corriente tiene que ir en la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? La corriente. Bueno, entonces veamos estos cálculos. Es algo sencillo. Esto que yo quiero definir es esa W que no es trabajo. Esto no es trabajo, jóvenes. Por eso le ponemos ahí en letra cursiva, ¿verdad? No es trabajo. Sería la potencia por unidad de volumen. Potencia por unidad de volumen. La potencia es menos I por delta phi entre A por L, que es el volumen del cilindro. A por L, las dimensiones del cilindro. Entonces, A es el área transversal, L es la longitud. Entonces yo puedo reacomodar esto, escribirlo como I sobre A. ¿Quién es I sobre A? La definición de densidad de corriente, J. Es I sobre A. Corriente entre área. Y lo que tengo aquí en el otro paréntesis es delta phi entre L. ¿Qué es eso? Es campo eléctrico. Cuando el campo es constante, hay que tener en cuenta eso. Acuérdense de dónde sale esa ecuación. Bueno, aquí lo tengo. La diferencia de potencial es la integral de línea del campo eléctrico. Este signo menos, ¿se acuerdan? 321, ¿verdad? Este signo menos va ahí. Cuando hicimos el cálculo aparecía. Entonces, si el campo es constante, sale de la integral y me queda delta phi igual a menos C por L, donde L sería la longitud del cilindro. Entonces, sustituyo, ¿verdad? Se sustituye este delta L aquí, como ustedes pueden ver. Al sustituir delta phi por es E por L, se cancela el L. Y me queda esta ecuación que ven acá. ¿Estamos bien, jóvenes? Con los cálculos. Bien, entonces queda esto. J por E. De manera que la potencia por unidad de volumen sería la densidad de corriente por el campo eléctrico. Esta expresión es importante, ¿verdad? En algunos cálculos que vamos a hacer más adelante. Es importante.
Hay temas que ya no se ven en 4.15, ¿verdad? Pero que antes sí se miraban, que como el vector de Poynting, que me indica, ¿verdad? La energía consumida, ¿verdad? En un material, ahí utilizábamos esta ecuación, pero ahora ya esos temas ya no se ven, ¿verdad? Entonces, bueno, como ven, el significado de esta cantidad es la razón de producción de calor por unidad de volumen. Calor, la razón de producción de calor, que es potencia por unidad de volumen. Bien, entonces, jóvenes, vamos a ver. Tenemos dos maneras de expresar esta relación. Una es, vamos a ver, como J se relaciona por la ley de Ohm con la conductividad por el campo, me queda el campo al cuadrado. Esta es una forma. Otra es usando la misma ley de Ohm en forma microscópica. En lugar de sustituir J, despejo para el campo y lo sustituyo. Sustituyo este campo aquí y me queda esta W en términos de J. O sea que lo puedo tener en términos del campo o en términos de J. Lo importante aquí para entender mejor esto es analizar las unidades. ¿Qué unidades tiene esta W? Como es potencia entre volumen, la potencia tiene unidades de watts y volumen metro cúbico. Entonces esto me quedaría en unidades de watts sobre metro cúbico. Potencia por unidad de volumen. ¿Estamos? Bien. Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Nos quedaríamos por aquí el día de hoy, ¿verdad? Es suficiente teoría. Ya en la siguiente clase vamos a ver algunos problemas, algunos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes ya empiecen, ¿verdad? En serio, ya con los ejercicios, ¿verdad? Porque si no se hacen ejercicios, no se puede entender todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a finalizar el día de hoy por acá y nos veríamos mañana.